Hola, buenas tardes. Mi nombre es Salvador Moreno, soy director general de AXA Investment Managers y tengo el gusto de darles la bienvenida a este evento de reflexión sobre lo acontecido en 2020 y perspectivas para 2021. Tenemos un panel para discutir estos temas que en un momento más les voy a presentar. Y antes de comenzar el evento, les quisiera dar o contextualizar la relación de trabajo que tenemos con Actinver y hablar un poco del video que acabamos de ver. Básicamente, nosotros llegamos con Actinver, con el comité directivo de Actinver en 2017 y sin imaginar, ni tener idea, ni pensar, ni anticipar que íbamos a pasar un momento como el que pasamos este 2021 con esta crisis sanitaria que aceleró estas tendencias tecnológicas que habíamos venido viendo de forma incipiente. Actinver nos pidió y nos sentamos a trabajar en desarrollar hacer un perfilamiento estratégico que tuviera soluciones de innovación y tecnología diferenciadoras en el mercado local. Y para hablarles un poquito de esto, el respaldo que tiene y la fórmula de trabajo que hemos constituido entre Actinver y nosotros ha sido altamente exitosa. Y para decirles más o menos qué nos respalda, es el grupo AXA tiene 3 laboratorios de innovación, uno en Francia, uno en San Francisco, en Silicon Valley, uno en Shanghai, y llevamos 21 años desarrollando productos y proyectos de alta tecnología. Entonces, cuando platicamos aquella vez con Actinver, decidimos primero lanzar un fondo que varios de los clientes de Actinver han tenido buena experiencia, es el fondo de Robotech. Y recientemente, en este 2020, lanzamos en septiembre el fondo de economía digital. Y economía digital es básicamente todo lo que se puede acceder en términos de productos y servicios a través de un dispositivo inteligente. Y nada más para contextualizar en dónde estamos y para dónde vamos con eso. Cuando diseñamos estas estrategias en 2007 había un billón de usuarios de Internet. Hoy hay 4.5 billones de usuarios. Hoy estamos hablando de que hay 30 billones de dispositivos inteligentes en uso alrededor del mundo. Pensamos que esto va hacia 500 billones de dispositivos interconectados con Internet de las cosas y 5G en los próximos años. Y entonces Actinver está pensando en todas estas tendencias y nos han pedido cómo capitalizar, cómo buscar oportunidades de inversión en un entorno de crecimiento bajo. Y básicamente nosotros pensamos que la forma de hacerlo, de capitalizarlo, monetizarlo y de proteger el patrimonio de los clientes, en este caso de Actinver y de nosotros, es buscando de forma cuidadosa empresas que van a ser ganadoras en este nuevo entorno. Ya con esta breve presentación quiero pasar con el primer panelista, conferencista, lo conocen muy bien, es Leo Zuckerman, el Premio Nacional del Periodismo, maestro con estudios de doctorado por la Universidad de Columbia, comentarista, periodista, titular de La Hora de Opinar, del cual somos muchos, somos fans del programa, y los dejo en muy buenas manos. Leo, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a Actinver. Sé que está por ahí también Héctor Madero. Gracias, Héctor. Gracias a todos los de Actinver y los de AXA Investment por la invitación el día de hoy. Como quedamos que vamos a hacer las reuniones, yo voy a platicarles unos 10, 12 minutos de cómo se ven las perspectivas de México en 3 temas. Primero el económico, luego qué podemos esperar de la nueva administración Biden y las implicaciones para México, y finalmente del gran tema político que ya empezó desde este año y que va a dominar el año que entra, que son las elecciones del 2021. Como les dije, voy a empezar hablando del tema del tema económico. Decirles que desde luego esta es la peor crisis económica que nos ha tocado vivir desde los años 30 de la depresión del siglo pasado. La caída del Producto Interno Bruto hacia el segundo semestre fue brutal. Estamos hablando que el Producto Interno Bruto cayó 18.7% comparado a el segundo semestre, al cierre del segundo semestre del 2019. La buena noticia es que ya pasó lo peor. Ya le dimos la vuelta, la economía mexicana se está recuperando prácticamente en todos sus frentes, de tal suerte que ya el último dato que tenemos del Producto Interno Bruto al tercer trimestre del 2020 de este año es
de menos 8.6% comparado al cierre del tercer trimestre del año 2019. Ahora, aquí el tema va a ser qué tan rápido nos vamos a recuperar de la caída brutal que tenemos. Y aquí voy a utilizar primero los pronósticos que dio el propio gobierno, la Secretaría de Hacienda, en el paquete económico que mandó al Congreso. Como ustedes saben, el primer año de este gobierno la economía mexicana cayó en menos 0.3%. Y los pronósticos de Hacienda es que este año la economía va a caer 8%, que el año que entra, el 21, vamos a crecer 4.6%, el 22 2.6%, el 23 2.5% y el 24 2.5%. Esos son los pronósticos del gobierno. Ese es el escenario más optimista por razones obvias. El gobierno es el actor más optimista ahorita en materia económica. Y yo lo que hice fue hacer el ejercicio de cuánto se recuperaría el Producto Interno Bruto al final del sexenio de López Obrador. Y estaríamos hablando que si se aplican estas tasas de crecimiento del gobierno, estaría creciendo durante todo el sexenio el Producto Interno Bruto 3.4%. Pero ustedes tienen que tomar en cuenta que durante estos 6 años del sexenio del presidente López Obrador, pues también creció la población. La población crece al 1.1% anual. Y ahí entonces lo importante es ver el Producto Interno Bruto per cápita. Y el Producto Interno Bruto per cápita, de acuerdo a las cifras del gobierno, en las proyecciones del gobierno, acabaría cayendo en 3.1% hacia finales del sexenio. ¿Qué estamos diciendo? Que con los pronósticos del gobierno, el propio gobierno en su paquete económico está anunciando, está previendo una caída, un sexenio perdido en materia de crecimiento económico per cápita. Pero entonces lo que significaría esto es que los mexicanos en promedio nos haremos 3.1% más pobres durante este sexenio. Desde luego, eso es en promedio, pero déjenme tomar las proyecciones, un escenario más realista, que es el de la encuesta del Banco de México, la encuesta que hace el Banco de México a los expertos del sector privado, en donde, bueno, ya sabemos 19, una caída de menos 0.3%, en el 20, de acuerdo a los expertos, vamos a caer 9.3%, una recuperación del 3.2% en el 21, y luego para el 22, 23 y 24 hice el ejercicio poniendo el 2.3%, que es el crecimiento económico que tuvimos durante los 30 años en promedio del maldito y odiado periodo neoliberal que tanto le disgusta al presidente López Obrador. Bueno, si tomamos en cuenta esos crecimientos, ese escenario, lo que tenemos es que la economía al final del sexenio del presidente López Obrador va a alcanzar en términos absolutos el mismo nivel que tenía en 2018 cuando tomó posesión el presidente. Pero en términos per cápita, la decaída per cápita del producto per cápita, la caída sería de 6.4%. Es decir, un sexenio, como les dije, perdido tanto en los pronósticos del gobierno como en este escenario más realista. Ahora, a mí lo que me preocupa más de todas las variables económicas es la caída brutal que ha tenido la inversión en México, muy claramente después de la terrible decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Desde ese octubre del 2018 ha venido cayendo la inversión. Hay que decirlo, desde junio empezó a tener una recuperación, pero la verdad es que está en los huesos la inversión en nuestro país por malas decisiones que me parece que ha tomado el presidente López Obrador, que han desincentivado que los inversionistas, sobre todo los nacionales, arriesguen su dinero en el país. Y para terminar con el tema económico, decirles rápidamente que de acuerdo a varios estudios que se han hecho en estos meses, vamos a tener entre 12 y 16 millones de personas que por el tema
de la crisis económica, van a caer de la pobreza, bueno, que antes estaban en una situación de clase media vulnerable, van a caer a pobreza, lo que se llama pobreza por ingresos, y entre 12 y 18 millones de personas van a caer, de mexicanos van a caer en pobreza extrema. Pobreza extrema, nada más para decirles, es un ingreso mensual en el ámbito rural de cada hogar de 1,169 pesos y en el ámbito urbano de 1,637 pesos. Esto, bueno, pues en el sexenio, en donde supuestamente se iba a privilegiar más a los más pobres, pues lo que vamos a acabar teniendo a raíz de esta crisis económica es una mayor cantidad de pobres por el tema de la caída económica. Paso ahora al tema de Estados Unidos. Como ustedes saben, ganó Biden, tomará posesión el próximo 20 de enero. Y yo creo que Biden sí le conviene más a México que Trump. Y voy a dar las siguientes razones. Primero que nada, Biden es un presidente que sí cree en los expertos, que sí cree en la ciencia y que se va a tomar muy en serio el tema prioritario para él va a ser, ya lo dijo, el tema del control de la pandemia del COVID-19, a diferencia de Donald Trump, que no se lo tomó en serio. Y yo creo que eso no solamente va a beneficiar a Estados Unidos, sino va a beneficiar a México, porque vamos a tener un 2021 con, desde luego, la llegada de las vacunas, pero también con un gobierno de Estados Unidos que se lo va a tomar más en serio este tema del control de la pandemia. En segundo lugar, se va a acabar la relación personal del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos. Con Trump, durante el sexenio del presidente Peña, la relación la llevaba Videgaray con el yerno de Trump, con Jared Kushner. Ya luego con López Obrador ha sido una relación de los dos presidentes, del presidente Trump con el presidente López Obrador. Lo que vamos a ver es una llegada de los profesionales al gobierno de Estados Unidos y la relación, la tremenda y complicada relación bilateral México-Estados Unidos se va a hacer por los canales institucionales, lo cual me parece muy benéfico para los dos países. Luego, en tercer lugar, ustedes, decía Julio, que los mercados le están apostando a un nuevo estímulo fiscal en Estados Unidos. Con la llegada de Biden me parece que es más fácil que salga rápidamente este estímulo fiscal. Todavía va a depender de cómo queden los resultados de dos escaños que están pendientes en Georgia en las elecciones el próximo 5 de enero, pero yo creo que podemos prever, y lo que están previendo los mercados es que el estímulo fiscal se dé rápido en Estados Unidos. Y ese estímulo fiscal ya está comprobado que beneficia a México por el lado de las exportaciones y por el lado de mayor remesas de mexicanos que mandan mexicanos a Estados Unidos. En cuarto lugar, también se prevé que con los demócratas haya un programa de infraestructura en Estados Unidos. Esto se habla de $1 trillion, de $1 billón, y esto podría beneficiar a muchas compañías mexicanas que están en el negocio de insumos para la construcción, como muy claramente Cemex. En quinto lugar, yo creo que Estados Unidos con Biden va a retomar la agenda de la globalización a la que México le ha apostado. Creo que vamos a ver el regreso de Estados Unidos a los organismos multilaterales y eso es una buena noticia para nuestro país. En sexto lugar, yo creo que el enfrentamiento con China va a continuar. De hecho, el día de hoy hay una muy buena entrevista de Thomas Friedman en el New York Times con el presidente electo Biden, donde dice que él no va a echar para atrás los aranceles, que va a seguir presionando a China. Y bueno, esto es una buena noticia porque México, si juega bien sus fichas, y este es un gran if, ¿no? O sea, si juega bien sus fichas, México se puede beneficiar por el enfrentamiento de Estados Unidos con China. En séptimo lugar, yo creo que vamos a ver una agenda de cambio climático y adopción de energías limpias, que creo que también beneficia a México porque lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en Tabasco con esas lluvias torrenciales, tiene sin lugar a dudas que ver con el tema del cambio climático. Luego también va a beneficiarse los mexicanos con la llegada de Biden,
porque vamos a tener una retórica menos inflamable en el tema de la migración. No estoy diciendo que los demócratas sean unas damas de la caridad en el tema de la migración, pero van a tener un discurso mucho menos inflamable contra la migración. Y sobre todo, el presidente Biden ya prometió que va a legalizar a los Dreamers, que son estos niños que llegan, estos hoy jóvenes adultos que llegaron a Estados Unidos como niños, que no tienen la nacionalidad y gran parte de ellos son mexicanos. Y finalmente, yo creo que México también se ve beneficiado porque va a haber una mayor tolerancia a la agenda de la legalización y la regulación de las drogas, más que esta locura de la guerra contra las drogas que tanto nos ha costado a los mexicanos. Y finalmente, sí quiero, bueno, les pregunto hasta acá si me siguen escuchando para que no haya problemas técnicos. Perfectamente y claro. Muy bien. 4 problemas que veo con Biden. Primero es, no tengan la menor duda, si algunos de ustedes tributan en Estados Unidos como personas físicas o morales, van a haber más impuestos en Estados Unidos. En segundo lugar, me preocupa que el gobierno de los demócratas utilicen las nuevas reglas laborales y ambientales del nuevo tratado, más que para beneficiar a México o a sus trabajadores, sino con fines proteccionistas para proteger sus industrias. Me preocupa la posible mala química del presidente Biden con López Obrador a raíz de este rechazo que todavía se ha rehusado el presidente de México a aceptar los resultados de la elección en Estados Unidos y felicitar a Biden. Solamente quedan 2 presidentes en el mundo que no han reconocido a Biden y son Vladimir Putin de Rusia y López Obrador de México. Y finalmente yo creo que sí va a haber una presión muy importante, una tensión muy importante entre los dos gobiernos, porque va a entrar a Estados Unidos un gobierno que, como les decía, tiene como una parte prioritaria de su agenda la adopción rápida de energías limpias. Y aquí lo que estamos viendo con el gobierno de México es que más bien lo que quieren privilegiar son las energías fósiles. Paso finalmente rápido al tema de la elección del año que entra en México, el tema político más importante a nivel federal. Se van a elegir a los 500 diputados de la Cámara de Diputados. Acá sí quiero decirles que López Obrador y los partidos que apoyan a López Obrador no tienen mucho que ganar, no tienen mucho upside, sino mucho downside. ¿Por qué? Porque hoy tiene Morena el suficiente número de escaños, la mayoría, para cambiar las leyes en el país y pasar el paquete económico, el presupuesto cada año. Pero junto con sus partidos satélites, el PT, Encuentro Social y el Verde, tienen la mayoría calificada para reformar la Constitución. Mejor, imposible. No pueden lograr algo mejor a lo que tienen actualmente. El status quo es ideal para López Obrador. Ya no tiene mucho que ganar, de hecho nada que ganar, lo que tiene es mucho que perder y por eso están muy preocupados por tratar de mantener esta gran mayoría, tanto la simple como la calificada en la Cámara de Diputados. Pero más importante aún es que va a haber elecciones en muchos estados de la República, en 15 estados se van a elegir gobernadores, en 30 estados se van a elegir los congresos locales y va a haber elección en casi 2,000 ayuntamientos. Si se fijan, la elección del año que entra es una elección muy local, muy diferente de la elección del 2018. La elección del 2018 fue una elección nacional. La elección del 2021 va a ser una elección muy local y en este sentido yo creo que las dos grandes fuerzas que van a medirse qué tan bien y qué tan mal están frente a la población es la fuerza del presidente por un lado y la fuerza de los gobernadores por otro lado. Un presidente que sigue siendo muy popular, un presidente que es un genio para hacer campañas electorales, un presidente que le encanta esta cuestión electoral y que se va a tratar de meter a hacer campaña hasta el último día de las elecciones. Pero por otro lado, los gobernadores que conocen más a sus regiones, que saben hacer estrategias más locales. Yo aquí lo que quiero que ustedes
Lo que les quiero transmitir a ustedes es que más que una elección nacional, la elección del 2021 van a ser 32 elecciones estatales. Cada uno de los estados tiene su propia lógica. Lo que pasa en Sonora va a ser muy diferente de Sinaloa de Michoacán, de Coahuila, etcétera, de Colima. Son en realidad 32 elecciones locales. Y les doy un ejemplo, y con esto termino mi presentación. Lo tuvimos este año en dos elecciones. Este año se llevaron a cabo dos elecciones locales. Una para elegir diputados locales en Coahuila. En Coahuila, López Obrador ganó con el 44% de los votos la elección presidencial en 2018. 2 años después, el PRI arrasó en Coahuila. Se llevó los 16 distritos locales que estaban en juego en la elección. Los 16 se los llevó el PRI, carro completo, como se decía en las buenas épocas del PRI. Y la otra elección que hubo fue en Hidalgo. En Hidalgo hubo elecciones en 84 para renovar los 84 ayuntamientos del estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo hace 2 años, en 2018, López Obrador ganó con el 61% de los votos. 2 años después, en este año, el PRI quedó en primer lugar con 32 de los 84 ayuntamientos, incluyendo Pachuca. En segundo lugar quedó el PRD con 7 ayuntamientos y Morena, el partido del presidente, se fue hasta el tercer lugar con solamente 6 de los 84 municipios que estuvo en juego. Entonces, el marcador este año fue los gobernadores 2, el presidente 0. Eso fue lo que ocurrió este año. Así que yo creo, para terminar, que vamos a tener una elección muy local donde se van a medir las fuerzas de un lado del presidente y del otro lado de los gobernadores. Y con eso termino mi presentación. No sé, Julio, cómo quieres que le hagamos, pero le entramos a la discusión. Muy bien, Leo. Si quieres, Héctor, adelante. Empiezo yo, Julio. Sí. Yo quisiera, antes de entrar a la discusión y hacer una serie de preguntas, sí hacer un breve comentario, ¿no? Este es nuestro último foro del año y es un año realmente para el recuerdo, ¿no? El objetivo, si se acuerdan, desde el principio fue que este foro fuera un apoyo para tratar de entender las diferentes situaciones variables, tanto económicas como de los mercados, así como poder apoyar a todos ustedes en la toma de decisiones en cuanto a sus inversiones. Y yo quiero empezar primero pidiendo una disculpa porque ya lo decían ahorita mis colegas hace rato. Noviembre fue un mes extraordinario en términos de rendimientos en las inversiones. Si se acuerdan, nuestro último foro había sido justo al día siguiente de la elección americana, que presentaba todavía grandes incertidumbres y donde mencionábamos que había que ser cautelosos porque veíamos, así como una serie de buenas noticias que podían ser la cuestión de la vacuna y el posible nuevo paquete económico de apoyo económico en Estados Unidos, pero veíamos que había también una serie de problemas, el mismo reconocimiento de la elección y lo que podría esto derivar. Y lo que no vimos fue que el mercado no consideró esos miedos, ¿no? Y se adelantó a ellos, los descartó y tuvimos una corrida brutal. Lo que me dice es que mucha gente se había esperado para ver el resultado de la elección y ante el resultado que se vio, el mercado se empezó a adelantar y de repente fue una carrera de locos. Y ya lo decía Julio, un rendimiento extraordinario, rendimientos que muchas veces no vemos en todo un año, se dieron en un mes. Es algo extraordinario. Ahora, la pregunta es qué sigue de aquí para adelante, ¿no? Y ya ahorita, Leo, nos decías, pues, cómo estás viendo la situación económica, cómo es la parte de Estados Unidos, la parte política en México. Creo que tenemos un reto importante hacia enfrente, ¿no? Y nuestro compromiso con todos
ustedes, nuestros clientes, es podernos apoyar a tomar las mejores decisiones en términos de inversión. No descarto que veamos volatilidad. Siempre en estos procesos los mercados se adelantan y después tienden a ajustarse a una realidad. Pero claramente veo con buenos ojos el arranque del año que entra y al menos los primeros 4 o 5 meses. Esto nos va a dar oportunidad. Hemos visto un rendimiento importante en la bolsa mexicana también. Si se acuerdan, todo el mundo está en la americana, pero el rendimiento en la bolsa mexicana no se queda atrás. Ya decía Julio, en términos de dólares fue del 18% solo en el mes de noviembre, ¿no? Hoy veíamos el tipo de cambio abajo de 20, algo que hace un par de meses nadie se hubiera podido imaginar. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Cómo posicionarnos para el 2021? ¿Qué hacer en base a nuestras inversiones, a nuestro portafolio? Y vamos a continuar con este tipo de foros cada mes para tratar de estarlos guiando y apoyando, aunque a veces, como decía y pedía la disculpa, nos estemos equivocando, pero trataremos de estar trabajando en esto. Y yo con esto quisiera pasar ahora sí a la discusión y plática, Leo, y preguntar, ¿no? Una de las grandes incógnitas que yo tengo es, bajo el escenario donde pensemos que Morena puede mantener la mayoría calificada en el Congreso, que otra vez, personalmente, yo opino que no va a ser el caso. Creo que van a perder lugares y posiciones, pero en el escenario donde pudieran mantener esta mayoría calificada con los diferentes partidos satélites que los apoyan, ¿qué esperar en la segunda parte del gobierno mexicano? Porque si hacemos un poquito de memoria, el presidente prometió que no iba a hacer cambios los primeros 3 años de su gobierno. Pero ¿qué implica esto? ¿Qué cambios podríamos esperar los últimos 3 años de su gobierno? Pues mira, yo lo que traté de argumentar, y lo sigo sosteniendo, es que esta va a ser una elección donde va a pesar mucho los factores locales. Pero la verdad, Héctor, esta es una elección de mucha trascendencia nacional. O sea, aunque vayan a pesar los factores locales, las consecuencias nacionales serán importantísimas. Si no le va tan bien a Morena y los partidos que orbitan alrededor de López Obrador, pues evidentemente esto se verá como que el electorado no le dio el apoyo al presidente o le quitó apoyo al presidente para la segunda parte de su gobierno. Pero si mantienen, que eso es lo que tú decías, si mantienen la gran mayoría que tienen hoy en día, pues el mensaje va a ser durísimo de que el presidente va a quedar muy fortalecido, ¿no? Y ya me lo puedo imaginar, como ustedes se lo pueden imaginar, cómo va a actuar López Obrador si es que efectivamente los partidos que lo apoyan ganan de manera contundente la elección federal y las elecciones de los estados. Yo sí creo que van a proceder muy probablemente a hacer una reforma fiscal, entre otras cosas porque pues, no les va a alcanzar el dinero, ¿no? La recaudación muy probablemente se va a caer el año que entra, no muy probablemente, con toda seguridad se va a caer el año que entra. Este año la pudieron capotear, entre otras cosas, porque le sacaron mucho dinero a los grandes contribuyentes de una manera muy poco ortodoxa, vamos a llamarla así, ¿no? Pero yo creo que sí van a proceder a una reforma fiscal. Probablemente van a tratar de hacer otras reformas constitucionales. La gran mayoría de las reformas constitucionales, como tú has dicho, ya las hicieron durante este periodo. Y la verdad ahí, lo que también hay que decirlo, no tienen mayoría calificada en la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, el Senado sigue siendo, digamos, el último reducto donde existe una minoría que puede parar las reformas constitucionales, ¿no? Pero de que saldría fortalecido el presidente, no tengas la menor duda.
y así lo leería todo, digamos, todos los analistas y tendríamos un presidente que se sentiría fortalecido para seguir adelante con su proyecto de la llamada Cuarta Transformación, ¿no? Por eso es tan relevante, yo creo, la elección del 21 y desde luego, bueno, ya ni te puedo decir las consecuencias que esto tendrá para la elección del 2024, ¿no? Claro. Tenemos muchísimas preguntas en el chat y por favor síganos mandando todas las que tengan. Vamos a intentar tomar algunas de ellas. Hay algunas preguntas, Leo, que nos hacen muchos de los que están conectados, que parafraseándolo, tú decías que uno de los temas de Biden es que había que ver si había química con el presidente de México. ¿Cómo ves la química en este momento? Me imagino que ya habló para felicitarlo por su triunfo. No ha hablado para felicitarlo por su triunfo. Como decía, se han rehusado a reconocer el triunfo de Biden, solamente Putin y López Obrador. Y mira, por información que tengo, pues no ha caído nada bien rechazo del presidente López Obrador a aceptar el triunfo de Biden. Eh, bueno, mira, lo único que a mí un poco me conforta es que Biden es un político profesional, ¿no? Yo lo conozco desde hace muchísimos años y sé que pues, es un político que no se lo va a tomar personal, sino que sabe de la importancia que existe la relación bilateral y se puede comportar de manera profesional en la relación bilateral. Esa es, digamos, mi esperanza, ¿no? Pero de que esto no está comenzando bien, no tengas la menor duda, no está comenzando bien, porque sí, pues sí queda, bueno, sí queda ahí el tache de que nuestro vecino, nuestro gran aliado comercial, pues se tardó en reconocer el triunfo de Biden, cuando por cierto, el primero en felicitarlo fue el otro vecino, ¿no? Que fue Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, ¿no? Hay otras preguntas respecto al comercio internacional que tienen México y Estados Unidos. Posiblemente este 2020, la conclusión de este año es inusual. Vamos a acabar con un tratado de libre comercio firmado, México con un superávit comercial que no habíamos visto en mucho tiempo, pero al mismo tiempo la dinámica comercial que México y Estados Unidos tuvieron tenía que ver también con las guerras comerciales que el gobierno de Estados Unidos tenía con China. ¿Cómo estás viendo el próximo año la relación geopolítica que puedan tener Estados Unidos con China y el rol que México pueda tener como participante con la economía norteamericana? Pues mira, acabo de terminar antes de conectarme aquí, mi artículo para el Excelsior mañana, que es efectivamente sobre eso, con base en esta entrevista que les comentaba de Thomas Friedman en el New York Times al presidente electo Biden. Biden lo que dice es: yo voy a mantener el arancel de 25% a las importaciones chinas que impuso el presidente Donald Trump y voy a exigir que los chinos nos compren hasta 200 mil millones de dólares en productos estadounidenses para no seguir subiendo los aranceles. Es decir, voy a seguir con la política durísima proteccionista de China. Pero la segunda cosa que dice Biden es: para tomar una decisión de qué voy a hacer yo con China, voy a llamar a nuestros aliados para hacer una estrategia en común de qué hacer con China, ¿no? Y menciona a sus aliados en Asia y en Europa. No menciona a sus aliados en América. Pero yo creo que tanto Canadá como México tienen que estar en esa mesa de negociación. Yo creo que los que tienen mucho que ganar son Canadá, pero sobre todo México. México tiene que buscar potenciar el nuevo tratado con una política que sea regional con respecto a China. Y en ese sentido, yo lo que te digo es que México puede ser el gran beneficiario de este enfrentamiento entre Estados Unidos y China, porque muchas empresas que después de la pandemia comenzaron a considerar y después de las aranceles que puso Trump,
empezaron a considerar salirse de China, pues tienen un destino natural en México con el nuevo tratado, con el nuevo TEMEC, ¿no? Esto podría generar de verdad miles de millones de dólares de nueva inversión extranjera y generar muchos empleos. Si jugamos bien a las fichas, esto puede ser una gran ganancia para México. Me preocupa que López Obrador no entiende estas cosas, y que vaya a salir con su cosa esta simplona de la no intervención de los pueblos y el respeto a los gobiernos de otros países, en un momento donde yo creo que más bien México se tiene que sentar a la mesa, a esa mesa de negociación, para ser parte del bloque regional de América del Norte con el fin de enfrentar a China. Oye, Leo, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Hace un momento tocaste temas muy importantes, entre ellos el de energía, que ya se ha profundizado un poco. Pero hay un tema que me gustaría platicar, y es el tema laboral. Kamala Harris tiene nexos muy importantes con todo el sector sindical en los Estados Unidos. Tenemos un TEMEC firmado. Y desde tu punto de vista, todo este tema del outsourcing, ¿cómo puede afectar o cómo puede llegar a afectar esa relación con el gobierno americano y con la iniciativa privada americana? No, bueno, a ver, primero que nada hay que decir que cuando acabó la negociación del TEMEC, no estaban esas provisiones laborales y ambientales en el TEMEC, sino que fueron los demócratas, en particular Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes, quien dijo, para que lo pasemos por acá por la Cámara de Representantes, tenemos que incluir estas provisiones, tanto laborales como ambientales. Y México aceptó, por cierto, hay que decirlo, lo cual yo creo que es bueno para México del mediano y largo plazo, porque es bueno para los trabajadores de México y es bueno para el medio ambiente mexicano. Pero en el corto plazo puede significar una pérdida de competitividad, ¿no? Si a eso, Julio, le sumas esta nueva ley de outsourcing que pretenden aprobar en el Congreso, pues realmente ahí sí México podría sí tener una pérdida de competitividad muy seria, ¿no? Y me preocupa mucho esto porque ahorita el gran motor de la economía son las exportaciones, y si viene este nuevo estímulo de la economía estadounidense, pues va a ser muy importante eso, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno de México tiene que tomarse muy en serio las provisiones legales y ambientales del nuevo tratado, y tiene que revisar esa cosa del outsourcing. Entiendo que ya la están revisando porque sí estaba muy prohibitiva la iniciativa que mandaron, porque sí puede ser darse un balazo en el pie. Y termino, Julio, diciéndote que no tengan la menor duda que los demócratas en la administración Biden van a utilizar estas provisiones laborales y ambientales de manera activa para defender a los sindicatos de Estados Unidos. No tengan la menor duda porque son sus aliados, son parte de su base electoral, y ahí lo que tiene que hacer México con mucha enjundia y con mucha inteligencia es defenderse bien. Lo que vienen son muchos litigios, Julio. Y ahí lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es defenderse con los panelistas, con las provisiones que están también puestas en el tratado. Pero de que va a haber una tensión, va a haber una tensión, sin lugar a dudas. Desde luego, no porque Estados Unidos quiera proteger a los trabajadores mexicanos, ¿verdad? Nos queda claro eso, ¿no? Sino que quiere proteger más bien a las industrias y a los trabajadores de Estados Unidos, ¿no? Un punto importante y va en base a regresar a inversiones. Durante muchos años, varios gobiernos americanos mantuvieron una política de un dólar muy fuerte, y esa era una de sus grandes banderas que manejaban desde la época ya de Clinton. Empezó a manejarse esto que los llevó a una fortaleza brutal en el mundo. En México, los inversionistas tienden a ver como única
opción contra el peso el dólar. Pero en los últimos 4 años la política del gobierno de salirse del proceso de globalización, el gobierno de Trump, fue contraria a eso. Y lo vimos muy marcadamente en los últimos 4 meses, donde el dólar vino a debilitarse ante el resto de las monedas mundiales. Sobre todo con una visión para los siguientes 2-3 años. ¿Qué esperarías tú de este nuevo equipo económico que va a entrar? ¿Va a mantener el juego de una moneda débil que permita que puedan exportar, o van a regresar paulatinamente a su política de un dólar fuerte? Porque esto tiene implicaciones bien importantes, ¿no? Hay mucha gente que está dando los que están dolarizados están muy preocupados al ver que se está revalorizando nuestra moneda, pero los que están en el negocio exportador están muy preocupados por la pérdida de competitividad que esto conlleva. Y no solo eso, si estamos hablando de inversiones, la pregunta sería, oye, ¿me quedo en dólares o empiezo a buscar otro tipo de moneda, el euro, el yen, el franco suizo? ¿Para dónde tendríamos que estar migrando? ¿Qué opinas? Pues mira, yo creo que en los próximos 2 años, Héctor, se va a mantener un dólar débil, tanto por la parte monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, con sus tasas de interés cero y con su quantitative easing, ¿no? Ahora sí que llenando, atiborrando a los mercados de dólares, ¿no? Con billones de dólares. Y a eso hay que sumar ahora la parte fiscal, donde vas a tener una secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que es conocida por su keynesianismo, ¿no? Es decir, ella está convencida de la intervención del gobierno, y de que el gobierno tiene que gastar más en periodos de recesión y para empujar a la economía, ¿no? Entonces, yo creo que la combinación de los dos brazos de la política económica, que es la parte monetaria y la parte fiscal, vamos a tener una política en Estados Unidos de muchos estímulos, muy laxa, que va a debilitar desde luego el dólar, porque o sea, todavía nos van a inundar de más dólares de los que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, el dólar va a estar débil. Ahora, también la pregunta tuya es, ¿a qué te vas? Bueno, pues es que esto va a generar también una guerra de divisas, ¿no? No sé qué pienses, Héctor, porque pues los europeos tampoco van a querer un euro fuerte, ¿no? Que les venga a echar a perder sus exportaciones. Los japoneses, pues ya no saben qué hacer, ¿no? Frente al yuan y frente al dólar, ¿no? El mercado de los francos suizos, pues es muy chiquito, ¿no? Finalmente, ¿cuánto puede Suiza, un país de creo que 8 o 9 millones, emitir en moneda? En fin, ¿no? Yo creo que lo que vamos a ver es precisamente una cosa que ya empezamos a ver en la crisis del 2008-2009, pero que se va a agudizar en esto, que es las monedas tratando de hacer lo imposible por devaluarse, ¿no? Para ganar competitividad. Y la pregunta ahí es cómo va el peso o sea, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano con respecto al peso, ¿no? Porque como tú bien dices, si se les pasa el tema de la revaluación del peso, pues podemos empezar a tener problemas en el tema, en el motor ahorita que tenemos más importante económico, que son las exportaciones, ¿no? Correcto. Y de hecho mencionabas, Leo, la encuesta de Banco, la más reciente, cómo han cambiado los pronósticos del tipo de cambio. Por ejemplo, sí, la encuesta que se levantó durante el mes de octubre, se esperaba que para el cierre de este año el tipo de cambio cerrara por ahí de 21.70 y un mes después ya nada más en 20.50, ¿no? No muy lejos de donde estamos ahorita, a 3 semanas de que acabe el año. Pero para el próximo año, que es yo creo lo más relevante de esta conversación, hace un mes los analistas estaban esperando que el tipo de cambio cerrara el próximo año en 22, ya para esta última encuesta en 21.20.
y con todos los Sí. efectos adicionales que estás comentando, pues parece que hay presiones para que el dólar se siga debilitando y por lo tanto que divisas de monedas emergentes se sigan apreciando en el corto plazo. Ahora, implícitamente en eso, pues Déjame nada más decir, porque lo que está pasando en el mundo es algo pues, muy interesante y muy preocupante por otro lado, que es la gente que tiene dinero no sabe en qué invertirla, ¿no? Porque finalmente dices, bueno, me voy a la bolsa de Estados Unidos, bueno, pues ¿cuánto más puede subir la bolsa de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto más puede subir Tesla? ¿No? O sea, para mí ya lo de Tesla es una cosa que yo, a lo mejor ustedes nos los pueden explicar o no, ¿no? El mercado de bienes raíces en muchas ciudades en Estados Unidos está booming, ¿no? O sea, también, entonces creo que esta colita que tú explicabas, Héctor, de noviembre en México, es que pues ya se fueron a buscar los inversionistas oportunidades de valor que estaban subvaluadas como los países emergentes, ¿no? Ese es Pero uno de los grandes temas que están sí, recomendando ahorita muchos analistas para el año que entra, ¿no? sí. La tesis de que los mercados emergentes ante una economía global que empieza a recuperar y a llegar a una estabilidad deben de ser un jugador importante y sobre todo que presentan subvaluaciones importantes contra los mercados más maduros, principalmente el americano. Entonces, en ese Sí. sentido, pues nos hemos beneficiado. Lo habíamos dicho en el foro anterior, que una de las cosas que esperábamos es que sí íbamos ahora se adelantó mucho, ¿eh? Yo esperaba que íbamos a empezar a Sí, ver sí, sí. flujos de fondos americanos buscando valores mexicanos en el primer trimestre, pero lo hemos visto ya. Vimos una subida de bolsa de los 38,000 puntos a los 43,000 puntos y creo Sí. que todavía tiene mucho más para seguir subiendo. Esto no quiere decir que no vaya a tener volatilidad y no No, vaya a claro, presentar claro. sus ajustes. Posiblemente estamos muy cerca de ver un pequeño ajuste en el mercado para que vuelva a retomar. Y habrá muchos retos, pero también la situación global, no sé si yo platicaba con Enrique hace una semana, el incremento de deuda de todos los países en este año ha sido una locura. Y Una ese locura. es y ese incremento de deuda pone un techo muy marcado en lo que puede ser el crecimiento económico para los siguientes 5 años. Y las bolsas hoy no lo están reflejando, ¿no? Entonces podríamos entrar a un proceso donde empezáramos a ver presiones inflacionarias por este juego de monedas, exceso de liquidez, tasas bajas, pero sin un crecimiento bien marcado. Y un proceso inflacionario que te lleve a subir tasas empieza a incrementar los costos en automático de la operación de todos los países y de aquellas entidades apalancadas. Entonces, Sí. creo que ese va a ser uno de los focos que vamos a tener que estar monitoreando muy, muy de cerca en el 2021, ¿no? Porque puede empezarse a formar una nueva burbuja ahora por el lado de las deudas de los países o de las economías más grandes del mundo, ya no de las Totalmente. emergentes. Totalmente, Héctor, de acuerdo contigo. Y yo creo que ya empezó la inflación. La inflación lo ves en los activos, en los precios de los activos, ¿no? Correcto. A lo mejor la camisetita de Guess sigue costando igual o menos, pero trata de comprar ahora una acción de Amazon o un departamento en Los Ángeles, y ahí vas a ver que están más altos que nunca, ¿no? Entonces, Ah, ahora, eso que tú dices de la deuda es también otro tema fascinante, porque la señora Yellen va a llegar y va a querer endeudarse más, y el señor Powell le va a dar los dólares, ¿eh? ¿Y hasta dónde? La pregunta es hasta dónde, ¿cuándo van a empezar a pagar? ¿No? Ahí el yo tema, pienso, ¿Qué? ahí el tema, perdón, adelante, Héctor. yo ahí tengo mis dudas de qué tanta capacidad pueda. Por ejemplo, ahorita que hablaban de la propuesta que se espera del apoyo del paquete económico, yo creo que va a ser sustancialmente menor de lo que la gente está esperando, ¿eh? Y ya se intentó esta semana pasar uno de 900 billones y no pasó. Yo creo que va a andar más por el lado de los 500, 600 mil millones de dólares.
y es muy, muy inferior a lo que en algún momento los demócratas hablaban. Y esto con toda razón también. Ya están hablando de que se empieza la vacunación en diciembre en varias partes del mundo, y esto lo que te hace es que ya te pone ahora sí la luz al final del túnel, podríamos decir, ¿no? Sabemos que para el verano las cosas deberían de estar regresando poco a poco a lo que va a ser la nueva normalidad, que yo creo que ese es un análisis que habrá que hacer también muy a fondo, porque no vamos a regresar exactamente a como estábamos. Va a haber industrias que quedaron muy tocadas, va a haber industrias que salieron muy fortalecidas, hábitos que están cambiando en la misma sociedad y población. En México en específico, pues como bien lo decías, la tendencia sigue siendo hacia abajo, no hacia arriba, Sí. gradual, y esto pues lógicamente va quitando dinero del bolsillo de los mexicanos y va generando presión, y entonces habrá que hacer un análisis muy importante de cuál va a ser esa nueva realidad. Hoy los mercados, sobre todo el americano, está descontando que es un regreso a la normalidad anterior, siento yo, y creo que ahí puede haber una equivocación. No, bueno, y tú dices en 6 meses ya regresamos a la normalidad. La pregunta es, si esto va a ser un incremento en las tasas, y entonces muchas empresas que se endeudaron y muchas personas que se endeudaron en este periodo, si las van a dejar quebrar, ¿no? Porque ahorita nadie quiebra, ¿eh? Nadie quiebra. Como te están regalando Todavía. dinero, bueno, todavía por eso. Perdón, Enrique, adelante. No, yo lo que te preguntaba hace ratito era que esta dinámica del tipo de cambio también depende en gran medida de qué vaya a ser Banco de México. En la medida en la cual no vea presiones fiscales, ¿no? Que es lo que estaban ustedes platicando, que no vea presiones inflacionarias, pero también hay cambios a la Junta de Gobierno, pues ya, hoy de hecho en el reporte de estabilidad financiera estaban agradeciéndole al gobernador Javier Guzmán su participación, su periodo como su gobernador. Entonces te quería preguntar, Leo, ¿qué piensas para el próximo año en lo que va a ser Banco de México y las tasas en general? Pues mira, número uno, creo que ya no tienen mucho espacio para dónde bajar las tasas de interés, ¿no? Con una inflación al 4% y las tasas al 4,25, pues les queda muy poco por bajar. Ahora, el hecho de que se esté revaluando el peso, pues a lo mejor les da algún tipo de margen para bajarlo, pero tampoco creo que mucho, ¿no? En términos de la liquidez, ustedes saben que le metieron 3,3 puntos del PIB en liquidez a través de 6 medidas para que el sistema financiero tuviera dinero y lo pudiera prestar a la gente, ¿no? Entiendo que los bancos están llenos de dinero, pero no ha habido la demanda en México para lograr colocar todos esos préstamos, ¿no? Entonces, lo que yo hablé con un subgobernador del Banco de México y lo que me decía es, mira, nosotros hemos hecho todo lo posible por reactivar la economía con una política monetaria laxa, relajada, pero si no hay política fiscal como ha habido en otros países que la acompañe, pues va a ser muy difícil una recuperación de la economía. Y si a eso le sumas que no ayuda nada que el gobierno tenga una retórica no muy buena no muy buena con respecto a las inversiones, pues tampoco ayuda, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que tener en México es no solamente una política monetaria activa, sino también que lo ayude la política fiscal y que le ayude una política pues de bienvenida, vamos a poner así, a las inversiones por parte del gobierno, ¿no? Eh, ¿Qué veo pues por más que haga el Banco de México, si el Banco de México está solo, pues va a ser muy poco el impacto que pueda tener, ¿eh? Muy poco. Yo sí soy de los que piensa, y yo soy bastante conservador en el tema fiscal, pero yo sí creo que este era un momento, como están las tasas de interés internacionales, pues para quizás meterle 5 o 10 puntos del PIB de deuda para metérselo en programas de infraestructura que, por cierto, le urgen a este país. De acuerdo. Se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera terminar
primero agradeciéndote, Leo, y terminar con una pregunta dirigida a los tres, a mis dos colegas y a ti. ¿Bolsa mexicana o bolsa americana en el 2021? Uy, a ver, que empiece Julio. Que empiece Empiezo, Julio. yo voy bolsa americana. Tenemos un estimado de más o menos 4.300, 4.400 puntos para el S&P. Lo da un rendimiento bastante interesante. La bolsa mexicana no va a estar lejos. Así es. Creo que puede tener también un rendimiento interesante la bolsa, llegar tal vez a unos 47.000 puntos para el próximo año, 47.500. Pero si Julio dijo, yo preferiría Julio dijo bolsa americana. ¿Tú? Respuesta corta, bolsa americana. Recuerden que es tanto la bolsa como el tipo de cambio en uno. Yo te dije, Leo, que mis dos colegas siempre van contrario a mí. Yo voy con bolsa mexicana para el 2021, que va a dar mejor rendimiento que la bolsa americana. Faltas tú. Mira, yo, hijo, mano, déjame ser un poco tramposo y te diría la bolsa de Estados Unidos, pero hay que buscar valor en la bolsa de Estados Unidos. No el índice, yo creo que el índice, yo creo que ya está muy, muy arriba, pero creo que hay muy buenas oportunidades en la bolsa de Estados Unidos si buscas el valor. Muchas empresas no se han logrado recuperar, no se han logrado recuperar después de la caída de febrero-marzo, y yo creo que esas son las que van a acabar teniendo rendimientos mayores. ¿Me permites esa trampa o no me la permites, Héctor? Bueno, ya dijiste también bolsa americana. Yo fui el único que quede anotado y está grabado que dije bolsa mexicana. En dólares. O sea, Sí, claro, el rendimiento es rendimiento en dólares. Tiene que hacer en moneda local. equitativo. Tiene que hacer en moneda Vamos, local. es inversión Rendimiento de equitativa. los índices. Pero bueno, yo creo que México, si en las elecciones intermedias Morena llegara a perder la mayoría calificada, creo que el mercado lo vería con una gran noticia y podría reaccionar de una manera importante ante eso. Esa es un poquito mi tesis, pero bueno, que ya quedó anotado. Yo quiero nuevamente agradecerte, Leo, tus comentarios, el tiempo que nos hayas acompañado, tanto a Actinver AXA en este foro, nuestro último foro del año. Agradecerle a todos nuestros clientes y amigos que nos acompañaron. Hoy estamos, creo que fue un día récord en términos de audiencia. Y bueno, estaremos muy presentes con todos ustedes. Estaremos regresando a principios del 2021 para dar el resumen de lo que fue este año y un poquito la panorama de corto plazo, cómo lo estaremos viendo. Yo con eso quisiera despedirme y agradecer a todos su presencia. Gracias a todos, un saludo y que estén saludables sobre todo. Leo, qué gustazo platicar otra vez contigo, a todos nuestros clientes y asesores. Hasta luego. Héctor, ya quedamos en la apuesta, bolsa americana contra bolsa mexicana. Enrique, oye, pero no quedó de acuerdo, no quedó claro qué se apostó, ¿eh? Por lo menos una buena comida, ¿no? Comida y el orgullo mismo.